Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Psicoanime. Hola, qué ganas teníamos ya de estar por aquí. Madre mía, sí, y bueno, a ver, antes de empezar con inmersión de hoy, tenemos que pediros disculpas, pero disculpas de verdad, Sí, lo sentimos muchísimo, en serio. Somos súper conscientes de los retrasos que hemos tenido subiendo los últimos vídeos. totalmente. Han sido unas semanas un poco caóticas por nuestra parte. La vida real se nos ha echado encima un poco, o sea, cosas de logística y trabajo, pero bueno, ya estamos de vuelta. Exacto. Teníamos muchísimas ganas de sentarnos a charlar con tranquilidad, con toda la comunidad, porque además el tema que traemos hoy es tela. Es que te vuela la cabeza. A ver, imagina por un segundo tener 1000 años por delante. O sea, tiempo literalmente infinito. Ya, suena como el sueño definitivo de cualquiera, ¿verdad? Claro, en plan, la cura perfecta para la ansiedad que llevamos todos encima. Pero, y aquí es donde entran los apuntes y la investigación que tenemos hoy sobre la mesa. Si analizamos cómo funciona el cerebro humano frente a esta percepción del tiempo, resulta que tener todo el tiempo del mundo es una trampa. Una trampa letal para las emociones, tal cual. Eso es. Y por eso, hoy nuestra misión en Psicoanime no es hablar de tramas épicas, ni de magia, ni de fantasía. Hoy vamos a diseccionar la mente de Frieren. Que es un personaje fascinante para esto. Muchísimo. Queremos entender cómo alguien que, desde fuera, parece súper fría o distante, es en realidad una persona con un desarrollo emocional brutalmente diferido. Es que me parece un enfoque brillante para estructurar la charla de hoy. Porque, a ver, este caso nos permite estudiar algo que la neurociencia y la psicología del trauma miran muy de cerca. Ajá, O sea, cómo la escasez de tiempo moldea el afecto. Nuestro cerebro funciona como una especie de cronometrador emocional. claro. Le damos valor a una experiencia, a una relación o a un abrazo, precisamente porque sabemos que el tiempo se acaba. Es un recurso escaso. Ya, ya. Pero cuando tu percepción del tiempo se estira tanto que parece infinita, ese reloj interno simplemente se detiene. Vale. A ver, desgranemos esto un poco, porque me surge una duda aquí. Dime, Si ese reloj interno se para, y ya no tienes la presión del tiempo límite, ¿eso no debería darte más paz mental? O sea, según la documentación, ella pasa décadas viajando con su grupo, compartiendo rutinas. sí, claro, conviven años y años. Pues eso, si no hay reloj, no hay prisa. Podrías disfrutar del presente sin la angustia de que se vaya a acabar, ¿no? Ostras, es una deducción súper lógica. Pero ahí es justo donde está la trampa biológica que comentábamos. Ah, sí. Claro, porque es verdad que no hay prisa, pero sin esa percepción de que algo se acaba, no se genera el pico de neurotransmisores. O sea, la dopamina, la oxitocina, que es lo que hace que tu cerebro diga, esto es importante, guárdalo ahora mismo. Ah, vale, vale. Y esto enlaza con un concepto clínico que me parece alucinante, que estaba en las fuentes que nos pasaron, el apego evitativo funcional. Apego evitativo funcional. Suena súper clínico. Sí. Un poco, sí. Pero, a ver, es muy descriptivo. O sea, te vinculas, pero desde la utilidad puramente práctica. Exactamente. Significa que tú estás físicamente presente, ella colabora, convive, forma parte del grupo, los protege. Sí, hace su función. Eso es. Pero a nivel neurobiológico, la conexión emocional profunda se queda en pausa. No es que sea mala persona ni que rechace a los demás por crueldad. Claro, no hay maldad ahí. Ninguna. Es que al no percibir urgencia, porque para ella siempre va a haber un mañana, el proceso de apego no se activa en el momento. Uf, es que aquí la cosa se pone súper interesante, porque si intentamos bajar esto a un ejemplo de la vida real, a ver, se me ocurre que es como cuando te descargas un archivo zip gigante de Internet. Ay, me encanta esa metáfora. A ver. O sea, imagínate un zip llenísimo de fotos, de conversaciones, de momentos súper importantes. El archivo está ahí, en tu ordenador, ocupando espacio. Ajá. Pero decides no descomprimirlo, porque piensas, tengo un disco duro infinito y literalmente todo el tiempo del mundo para mirarlo luego. Ostras. Ella acumula todas esas experiencias con sus compañeros, pero nunca llega a descomprimir las emociones de esos recuerdos en el presente. Es que es tal cual, es el apego evitativo funcional explicado a la perfección. Acumulas los datos logísticos de la relación, pero el afecto se queda encriptado. Sí, encriptado. Y si lo llevamos a nuestro día a día, esto pasa muchísimo.
Es ese piloto automático en el que entran algunas relaciones. Totalmente. Personas que viven bajo el mismo techo años, interactúan para organizar la casa, las tareas, pero asumen que ya habrá una ocasión especial en el futuro para sentarse a hablar de verdad. Claro, están, pero no están. Y el problema de ese archivo zip emocional es que al final te aísla por completo. Muchísimo. A mí me resulta súper desgarrador pensar en ese nivel de aislamiento silencioso, porque ella sacrifica su propia profundidad emocional sin darse cuenta siquiera. Ya. Es muy triste. Pero, a ver, repasando bien la documentación que tenemos, hay algo que me hace pensar. ¿El qué? Me cuesta creer que esto sea solo un error de cálculo de su cerebro por vivir tantos años. O sea, yo me pregunto si no será una estrategia pura y dura de supervivencia. Ostras, qué buen punto. Porque la mente, o sea, una mente longeva, de verdad puede soportar procesar el duelo de toda una vida, una y otra vez, sin romperse en 1000 pedazos. Es que tienes toda la razón en plantearlo, porque los estudios sobre trauma continuo dicen exactamente eso. No es un accidente, es un mecanismo de defensa ultra sofisticado. Claro, es que si no te vuelves loco. Totalmente. Imagínate la carga alostática, que es, bueno, el desgaste mental y físico de estar expuesto a estrés crónico. Sí, Si te implicas al 100% con seres cuya vida entera es, para ti, como un parpadeo. Gente, pasar el luto, recuperarte, te destruiría. Es que literalmente, a nivel de cortisol e inflamación neurológica, vivir en un duelo perpetuo es incompatible con la cordura. Sería una tortura psicológica. Exacto. Así que, para no caer en ese vacío inabarcable, la psique levanta lo que los psicólogos llaman la barrera de la practicidad. La barrera de la practicidad, o sea, el desapego clínico. Eso es, racionalizas el paso del tiempo al extremo. Y el mecanismo es básicamente lidiar sin sentir. Minimiza la importancia de los vínculos y enfoca toda su energía en tareas hiperfuncionales. Ah, vale. O sea, por eso en las fuentes del personaje se insiste tanto en que tiene esa fijación casi obsesiva por recolectar objetos triviales o estudiar magia que no sirve para gran cosa. Tal cual. Que, a ver, yo al principio leía eso y pensaba, bueno, es una excentricidad suya, es su personalidad y ya está. Pero claro, ahora lo veo como puro pragmatismo salvavidas. Es un escudo. Sí. Mantienes la mente ocupadísima en cosas mecánicas para no asomarte al abismo. En plan, si estoy ocupada catalogando esta plantita, no tengo que pensar en a quién estoy perdiendo. Así es como opera la represión cognitiva, ¿eh? Aíslas el intelecto del corazón para mantenerte operativa y no sentir ese dolor agudísimo. Ya. Lidiar sin sentir te permite sobrevivir milenios, sí. Pero claro, el coste de oportunidad de esta defensa es masivo. Masivo y devastador. Porque al final te está robando la esencia misma de vivir, ¿no? Exacto. O sea, tu vida pasa a ser una agenda de logística. Cero asombro, cero vulnerabilidad. Te pierdes esa conexión que hace que estar vivo merezca la pena. Y además, el mayor problema de este muro de practicidad es que no es de acero. No es hermético frente a los grandes golpes de la realidad. Claro, la vida siempre encuentra la grieta. Y volviendo a la metáfora de antes, la del archivo zip. Sí, a ver. ¿Qué pasa cuando ese archivo gigantesco, que lleva décadas acumulando megabytes de cariño y momentos que no has procesado, de repente se ve forzado a descomprimirse de golpe? O sea, porque la persona que originó ese archivo ya no está. La mente no está diseñada para aguantar toda esa avalancha de un solo impacto. Y por eso el sistema colapsa por completo. Es la fase crítica que analizamos hoy, cuando ella se enfrenta a la pérdida irreversible de esa figura clave de su pasado. Esa persona que de verdad intentó acercarse a ella. Eso es, cuando esa persona se va para siempre, vemos cómo se desintegran todos sus mecanismos de defensa. El muro pragmático se cae a pedazos porque la realidad se impone. Es que tiene que ser un impacto sísmico, porque no es solo el dolor de una despedida normal. En las notas psicológicas hablábamos de algo mucho más duro, el trauma del reconocimiento tardío. Y ostras, esto merece que nos paremos un segundo, porque el trauma del reconocimiento tardío no es un accidente, no es violencia física, es el arrepentimiento silencioso. Madre mía, el arrepentimiento. Es esa disonancia brutal que ocurre cuando tu cerebro recalibra de forma repentina el valor inmenso de un vínculo que ya no puedes cuidar. Claro. Entiendes de golpe que por mucha vida que tengas por delante, eso no te inmuniza contra llegar tarde. Llegar tarde a tu propia vida emocional.
Puf, qué dolor tan específico y tan humano a la vez. Totalmente. O sea, estar frente a esa pérdida final y darte cuenta de que la relación más importante de tu vida estuvo literalmente delante de tus narices durante años. Y tú mirando a otro lado. Eso es, tú estabas centrada en la logística. No es solo echar de menos al que se ha ido, es otra cosa. Clínicamente es una distinción súper importante. En el duelo complejo, el sufrimiento más duro no siempre es llorar por la persona que fallece. Ajá. Es llorar por la versión de la relación que nunca llegó a ser. Es el duelo por esas charlas profundas que evitaste porque, había rutina, por esas barreras que nunca bajaste. Claro, es llorar por haber vivido en piloto automático. Exacto. O sea, sentir el peso de que alguien te estaba regalando su tiempo, que para un humano es súper escaso y valioso, Valiosísimo. y tú asumiste ciegamente que siempre habría una nueva oportunidad. Tiene que destrozarte por dentro ver el valor de esos recuerdos cuando ya son fantasmas inalcanzables. Te genera una fractura interna brutal. Porque tienes, por un lado, siglos de instinto diciéndote, aléjate, mantente segura. Sí, Y por otro, la necesidad abrumadora de entender, por fin, lo que significa conectar con los demás. Ese colapso es su gran punto de inflexión. pero, a ver, aquí es donde me parece que la mente de Frieren nos da un rayo de luz tremendo en toda esta historia. Sí, menos mal, porque si no... Ya, nos quedamos todos hundidos. El caso es que, tras asomarse a ese vacío y ver que su escudo cognitivo fue un error, ella no se queda instalada en el cinismo. Para nada. Inicia un nuevo viaje, y este viaje ya no es logístico ni práctico. Es pura introspección para integrar todas esas emociones que había reprimido. Y este proceso nos lleva a un fenómeno de la ciencia cognitiva que me parece esperanzador a más no poder: la resiliencia tardía y la neuroplasticidad. Vale, explícanos un poco cómo encaja eso. Porque, a ver, si alguien lleva siglos usando un apego evitativo, fortaleciendo ese escudo a diario, ¿es posible de verdad desaprender un instinto de supervivencia tan antiguo? O sea, es normal dudarlo. Claro, es que parece que esas rutas neuronales estarían ya rígidas como una piedra, ¿no? Es que tendemos a pensar que la personalidad no se puede cambiar después de cierta etapa. Pero los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que el cerebro, o en este caso la mente de la que hablamos, puede reescribir sus mapas emocionales. Incluso después de tanto tiempo. Sí, si se somete a experiencias intencionales nuevas. La palabra clave aquí es intencional. Intencional. O sea que no vale conjuntarte con gente nueva y esperar que surja la magia. ¿Qué va? Tiene que ser un trabajo activo. Al formar su nuevo grupo, vemos un cambio radical. Pasa de estar solo presente físicamente a desarrollar empatía intencionada. O empatía cognitiva activa, que lo leí en los apuntes. Es como cuando se esfuerza, pero de forma minuciosa, en prestar atención a cosas que antes le habrían parecido tonterías. Exacto. En plan, se preocupa por saber cuál es la comida favorita de un compañero o entender sus miedos irracionales, cosas que no sirven para sobrevivir en la ruta, pero que lo son todo para la conexión afectiva. Y al obligarse a procesar esa información, está forjando sinapsis nuevas. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¡Qué bueno! Está construyendo carreteras emocionales sobre sus viejas defensas. Nos demuestra que la capacidad de amar no tiene fecha de caducidad, aunque lleves eras desconectada. Pero, sinceramente, me cuesta imaginar la valentía brutal que hace falta para esto. Porque ahora ya no hay engaño posible. Ninguno. Ese reloj emocional que tuvo apagado siglos, ahora hace un tic-tac fuertísimo en su cabeza. Ella sabe perfectamente que estas nuevas personas a las que está decidiendo querer también se van a ir. Claro, es que es inevitable. Sabe que el dolor va a volver. Y aún con ese diagnóstico, decide no huir. Es el triunfo absoluto de la vulnerabilidad, ¿sabes? Deja de lidiar sin sentir y se atreve a sentir para aprender a lidiar. Mira la pérdida futura a los ojos y dice, sé que esto duele, pero la experiencia merece la pena. Ostras, atreverse a sentir para aprender a lidiar. Es una frase rotunda. Y creo que por eso este caso de estudio es un espejo tan increíble de la condición humana. Sin duda. O sea, representa a cualquiera que escuche esto y haya entendido el valor de estar presente solo cuando el momento ya se ha convertido en un recuerdo intocable. Nos pasa a todos. Y nos da mucha perspectiva para la empatía social. A veces vemos a alguien súper frío o distante y pensamos que no tiene corazón. Ya. Pero muchas veces es solo una persona aterrorizada por el dolor, usando la desconexión como salvavidas, intentando descifrar a su ritmo como ser humano. Cambia por completo cómo juzgamos a los demás, desde luego. Y bueno, viendo que ya nos acercamos al final de los apuntes, creo que esta charla nos deja a las puertas de una reflexión final bastante potente. ¿Sí?
algo que le da una vuelta de tuerca a todo lo que hemos asimilado hoy sobre el tiempo. Es un pensamiento que me parece súper provocador. A ver, históricamente siempre hemos visto la falta de tiempo, el envejecer, como la gran tragedia humana. Claro, la crisis existencial de toda la vida. Exacto. Pero viendo lo que le pasa a una mente con tiempo infinito, y si esa angustia de saber que nuestro tiempo se acaba no es una condena, sino nuestro mayor privilegio evolutivo. ¡Wow! Es que, claro, si tuviéramos tiempo infinito, caeríamos todos en el apego evitativo funcional. Tal cual. Nos disociaríamos completamente para soportar el peso de existir eternamente. Eso es. Y si la mortalidad es la única fuerza en el universo capaz de amar sin reservas en el presente, la certeza de que hay un final es lo que le da un valor incalculable a un simple abrazo. Me deja sin palabras, de verdad. La escasez es el motor de la conexión. Saber que hay un final es lo que nos obliga a despertar del piloto automático y descomprimir ese archivo zip a tiempo. Sí, sí. O sea que la verdadera tragedia no es que la vida se acabe, sino que si tuviéramos demasiado tiempo, nos olvidaríamos de para qué la estamos viviendo. Es una perspectiva revolucionaria. Y creo que es el pensamiento perfecto para que le demos todos un par de vueltas esta noche. Desde luego que sí. Ha sido una inmersión profunda espectacular. Un viaje intenso que, al menos a mí, me cambia la forma de ver las relaciones y el tiempo que le dedico a mi gente. El placer es mutuo, la verdad. Charlar sobre esto y desgranar la resiliencia afectiva siempre es un lujo. Y con esta reflexión sobre el enorme privilegio que es nuestra falta de tiempo, cerramos la sesión de hoy de Psycho Aine. Ojalá esta charla sirva para que apaguemos un rato el piloto automático y nos atrevamos a habitar el presente. Dejadlo en los comentarios, que os leemos siempre. Un abrazo, darle cariño al vídeo si os ha gustado y suscribiros si os apetece. Hasta la próxima inmersión profunda. Que vaya todo genial. Chao. ¡Chao!